La sociedad nos propone un cambio. La escuela no debe dedicarse solo a que los niños reproduzcan y apliquen. Y tampoco debería preocuparse tan solo de que comprendan y construyan. El reto actual es formar ciudadanos que puedan resolver situaciones competentemente. Esta propuesta que surge hacia los 80, 90 en general, ha modificado gran parte de lo que estamos haciendo ahora en la enseñanza y aprendizaje. Para ello, nos dicen que deberíamos enseñar a combinar capacidades y en el aula nosotros dirigir estratégicamente desempeños. Si lo hacemos basado en los contenidos y las destrezas, los estudiantes podrán combinar capacidades, podrán combinar contenidos, destrezas y otros elementos para poder así resolver situaciones competentemente. Esta mirada que desde los 80s comienza a atravesar todo el mundo, básicamente la escuela europea, en los Estados Unidos y en la América Latina, nosotros hemos comenzado a trabajar casi desde hace 5 años, 10 años, este enfoque llamado enfoque basado en competencias, que busca aprendizajes estratégicos y que es una marca del siglo XXI. El Perú, por ejemplo, desde mi país les cuento, ha optado curricularmente por este modelo, pero a nosotros los maestros nos cuesta mucho todavía entender los cambios. ¿Qué ha cambiado más? ¿La enseñanza? ¿Ha cambiado el aprendizaje? Los chicos, ¿qué aprenden más en matemática? ¿Qué hacemos los profesores más? ¿Les enseñamos contenidos? ¿Les enseñamos destrezas? ¿Les enseñamos a combinar ambas? ¿Cómo hacerlo? Es un reto muy grande. Y como decía la maestra en su comentario, esta pandemia pues nos ha movido todo. Y, muy importante, muy interesante tener claro qué es lo que está cambiando. Existe un modelo para el siglo XXI. Edgar Morin nos dice que hay que aprender a enfrentar la incertidumbre. Esta situación de la pandemia, lo que nos ocurre hoy al mundo, es una situación de incertidumbre, puesto que vivimos en una época cambiante, en la que los valores son ambivalentes, en la que todo está ligado, y por eso que la educación del futuro debe volver a la incertidumbre ligada al conocimiento. Morin. Por ejemplo, cuando hablamos de nosotros, los docentes hoy, nos exigen, por ejemplo, tener conocimiento tecnológico. Una de las grandes propuestas que hoy tienen los proyectos educativos, y quiero mencionar fundamentalmente, no solo compartir, sino WeMath, los proyectos que nosotros estamos trabajando, parten de que es necesario absolutamente que los maestros de hoy tengamos conocimiento tecnológico y comencemos a dominar cada vez más la tecnología, porque el modelo de docente del siglo XXI está ligado a este hecho. ¿En qué medida nos estamos formando tecnológicamente? ¿Cuánto hoy la pandemia nos ha exigido de la noche a la mañana aprender toda la tecnología? Son estudios que seguramente se van a ir dando y mostrándonos todo lo que estamos haciendo. Por otro lado, necesitamos mejorar nuestro conocimiento disciplinar. ¿Qué ha cambiado en la matemática? ¿Qué es enseñar solo resolución de problemas, por ejemplo? ¿Es necesario enseñar pensamiento matemático? ¿Es necesario incorporar lógica y procedimientos, por ejemplo, de computación ligadas a los procesos matemáticos? ¿Qué conocimiento disciplinar manejamos los docentes ahora en general? Y por otro lado, otro de los grandes cambios es el cambio curricular, el conocimiento pedagógico. Ya lo he mostrado en la secuencia anterior, cómo enseñanza y aprendizaje están en un proceso de movimiento
Y ustedes son conscientes que ambos se han estado moviendo mucho. Muy bien. Vamos a concentrarnos un poquito en el conocimiento pedagógico. Antes, me gustaría hacerles una pregunta. A propósito de conocimiento tecnológico, ¿a qué generación digital perteneces? No es una encuesta de edades, pero para que se diviertan, pues van a entrar otra vez a menti.com y van a tener esta clave 43 68 26 7. La voy a dejar acá. Entren a menti.com con la clave 43 68 26 7. Y así es, profesor Wilfredo. Le estoy escribiendo también en el chat. Le estoy muchas escribiendo gracias. el código para que puedan ingresar. Así mismo también estoy escribiendo la página que deben. Me olvidé de la tilde, perdóneme. ¿A qué generación digital perteneces? ¿A qué generación digital perteneces? Ah, bueno, ya, mejor canso nomás, porque si no voy a tener problemas. Uy, caramba. Ya. ¿A qué generación digital perteneces? Ya. Muy bien. Bueno. A ver, ¿cuánto conocemos nuestra generación digital? Ajá. Creo que tenemos varios de diversas edades, profesor Wilfredo, dentro de la ponencia. Sí, vamos a ver eso. A ver. Mientras van contestando, voy a reformular. He hecho una travesura. Espero que no me malogre la cosa acá. Ya, listo. Muy bien, muy bien, muy bien. Ya. Uh-huh. Mientras tanto, estimados profesores, por favor participen para saber a qué generación planificar pertenecemos, y poner en práctica una formación. Y esa es la idea conductora de mi reflexión, el currículum de matemáticas para la educación obligatoria, para la enseñanza obligatoria. Es un plan de formación No se preocupe, profesor Wilfredo, que desarrolla el sistema educativo, pero que viene a dar respuesta a una serie de preguntas muy concretas. Puedes ponerle, si Sí. ¿Qué es el regresar a la diapositiva anterior? Sí, estoy tratando de regresar a mi diapositiva. Es que por hacer un cambio, pero ya, no, vamos a resolver eso mientras contestan los colegas, ¿ya? Profesor Wilfredo, y cada generación tiene bien marcado, se puede decir, sus características, ¿no? Sí. Muy claras en ese sentido. Muy claras, sí. A ver, vamos a hacer esto para arriba. Escape para arriba. Ay, caramba, carambita, carambola. Ya. Si no, cierra el video, profesor, pero cuidado con cerrar la sesión. Ya, ahora sí. A ver. Ahora sí. Me parece que ya estamos. A ver, caramba. Ya. Ya. Vamos a ver. Aquí. Ya deberíamos estar acá. ¿A qué generación perteneces? La generación X, la generación Z, la generación Baby Boomers. A ver. Profesor Wilfredo, estamos viendo todavía el video. Ah, ya. ¿Por qué no deje de compartir la pantalla y nuevamente escoge escoge lo que usted nos desea mostrar? Así es. Dejo de compartir. Así es, ajá. Y ahora nuevamente. Sí, voy a cerrar primero esto. Permítame un segundo resolver. No se preocupe, mientras los profesores van comentando a qué generación pertenece. Bueno, sí. Ya. Yo, ¿qué estaré? No, Baby Boomer no soy. A ver, puede ser, no sé. Ok, ahora sí. X. Ahora sí, vamos a retomar. A ver, vamos comentando por el chat, estimados profesores. La Miss Laura nos dice generación Y. A ver, ¿quién más?
Generación Y es de 1980 a 1966. Ah, no, yo no soy Y. El profesor Joel me dice generación X. Ajá. Generación X, dice 1996, dice, perdón. Ah, ya, entonces sí, Javier, estoy dentro de esa generación, la generación Y. A ver, ¿quién más? ¿Quién más? Ajá. Ahora sí creo que estoy. A ver, voy a volver voy a volver a compartir pantalla. Ya, compartir y entrar de nuevo en mi... Ajá. Me dice el profesor Aldo que es generación Y. Ajá. José nos dice que es generación Z, ¿no? Bueno, hay bastantes personas de la generación Y, nuestra promoción. Saludos. Vamos a ver. Vamos a ver, profesor. Vamos a ver. Ahora sí. La profesora Nancy me dice que es Baby Boomer. Ahí vamos El a ver. Baby Boomer. A ver. Baby Boomer, perdón. Ajá. A ver. Guardar. Voy a salir un momento, por favor, no, ustedes no se salgan. Voy a salir porque... Ok, el profesor Willy nos dice generación Y. A ver, sí. ¿quién más comenten? Profesores, directores. Ya. Espero que ahora ya se pueda ver. A ver, ahora sí. Ahora sí. Me parece que ya estamos acá. Ok. Ya. Bien. ¿Se está observando mi pantalla? Sí, estamos en la pregunta. ¿Conocemos a nuestros estudiantes? Conocemos a nuestros estudiantes muy bien. Y lo que ha ocurrido es que la mayoría es de generación X. Vamos a ver si es cierto. Ok. Y la generación Baby Boomers son los que nacieron entre 1946 y 1964, los hijos de la guerra, los que tenemos más o menos 60 años, ¿ya? Y que hemos sido formados por profesores más clásicos en el siglo XIX, y muchos de nosotros somos todavía profesores. La generación X es la juventud de los 80s, ¿verdad? Y la generación Y, los millennials. Hay muchos millennials también, de acuerdo a lo que hemos visto. Sí. Y la generación Z entonces tenemos participantes de menos de 20 años posiblemente, o es que de repente no sabían que la generación Z es estos, los que nacieron entre el 2000 y el 2020. O sea, los más, digamos, los mayores de la Z son de 20 añitos. No sé si tenemos participantes de 20 Puede ser que añitos. tengamos algún colega, estimado profesor Wilfredo, que recién ha salido de la universidad, a los 19 años. Es posible, mira, qué lindo. Bueno, la mayoría debemos ser millennials, gente del 80, gente del 90. Ahora, ¿por qué es importante esto? Porque, por ejemplo, ahora, en las condiciones tecnológicas, se nos habla mucho de que tanto Y como Z son nativos, y a nosotros, la mayoría de docentes que pertenecemos a la generación de baby boomers y la generación X, pues nos decían que éramos migrantes. Lo cierto es que recientemente, con todo lo que ha pasado, pues la tecnología nos ha hecho casi iguales. Hoy estamos en ese sentido. Lo que sí habría que tener presente es que la forma en la que aprende la generación Z es totalmente distinta a la forma en la que aprenden las generaciones anteriores. O sea, ¿por qué hemos querido hacer este ejercicio? Porque estamos hablando de cambios en la enseñanza y cambios en el aprendizaje. Y lo que más está cambiando es la forma en la que están aprendiendo. Porque, por ejemplo, ahora están comenzando a aprender de manera independiente y no dependiente como nosotros aprendimos. La autonomía en el aprendizaje es una de las marcas que va a dejar esta pandemia. Y nosotros los maestros pues tendremos que aprender muy rápidamente a manejar eso. Luis Rico es uno de los expertos en currículo y de una conferencia de hora y media he separado 2 minutos
uno de los más brillantes matemáticos curriculistas que yo conozco, un español, un andaluz, con muchos premios. Les invito a escucharlo durante 2 minutos. Los procesos de cambio curricular en matemática. Planificar y poner en práctica una formación. Y esa es la idea conductora de mi reflexión, el currículum de matemáticas para la educación obligatoria, para la enseñanza obligatoria. Es un plan de formación que desarrolla el sistema educativo, pero que viene a dar respuesta a una serie de preguntas muy concretas. En concreto son 4. ¿Qué es el conocimiento? ¿Qué es el aprendizaje? ¿Qué es la enseñanza? ¿Y qué es o cuándo un conocimiento es útil? Nos ha planteado un modo de entender las matemáticas, nos ha planteado un modo de entender su aprendizaje, su enseñanza y su utilidad, la necesidad de transmitir ese conocimiento formal, ese conocimiento formal inicial, transmitirlo con amor, transmitirlo con ilusión, transmitirlo de manera fascinante. A eso es a lo que debe dar respuesta, a esas 4 cuestiones cualquier currículum. Y si van a los programas de sus países respectivos y buscan la estructura de los documentos, hay de un modo o de otro algún modo de o alguna explicación de qué se entiende por matemáticas, qué se entiende por aprender matemáticas, qué se entiende por enseñar matemáticas y qué es o cuándo un conocimiento es útil, cuando al evaluar se puede afirmar que se ha obtenido el resultado. Estas cuestiones organizan nuestro pensamiento y generan dimensiones curriculares que lo estructuran. Voy a hablar de dimensiones curriculares a esos modos de abordar un plan de formación que hay que implementar y que hay que evaluar. No indican su contenido explícito, no prejuzgan, el currículum no prejuzga si van a ser matemáticas modernas o matemáticas funcionales, si van a ser matemáticas instrumentales o si van a ser matemáticas basadas en la resolución de problemas. En cualquier caso, sea resolución de problemas, sea matemática estructural, sea matemática funcional o matemática aplicada, tiene que entenderse a qué conocimiento nos referimos, cómo se interpreta su aprendizaje, cómo se implementa su enseñanza y cómo se valora. Bien. Entonces, toda esta idea de la matemática siempre ha tenido una estructura y la matemática siempre ha tenido una manera particular de ser enseñada en cada país. Y como dice Luis Rico, lo que tiene que ocurrir es que se responda a la necesidad social, se responda a la utilidad que esto debe ser. Durante muchos años hemos enseñado matemática concentrada en los contenidos matemáticos. Y claro, no todos nuestros estudiantes terminan estudiando ingeniería o matemática, y casi la mitad del salón se aburre y le tiene miedo. Primero que le tiene miedo, quizás por la complejidad, por la abstracción. Y hemos hecho de nuestro curso una cosa media etérea, que le gusta solo a unos pocos y no a todos. Entonces, ¿cómo hacer? Albert Einstein nos dice, pues si busca resultados distintos, no haga siempre lo mismo. Y si yo voy a buscar, por ejemplo, en la matemática, como conocimiento matemático, aprendizaje, y como aprendizaje busco enseñanza, y hoy me hablan de un modelo de competencias. O sea, si el conocimiento matemático, como nos ha enseñado, como lo ha esbozado Luis Rico, y del cual nosotros conocemos, y nosotros estamos empeñados en enseñar esa maravilla de la matemática y que nuestros chicos lo adquieran, lo tenemos que hacer basado en, hoy nos dicen, tienes que enseñar en competencias, desarrollando capacidades. Ok, esta matemática, entonces, ¿qué significa? Por lo menos en mi país, por ejemplo, nos hemos puesto de acuerdo que debemos enseñar la matemática para tomar decisiones, para interpretar la realidad, para conocerla. Y también hemos abordado el enfoque de solución de problemas.
Pero la matemática no es solo solución de problemas, como lo han dicho, es también pensamiento lógico, es pensamiento matemático. Cada uno de nosotros tiene una manera de ver. Efectivamente, entonces, la respuesta que tenemos que dar ahora en términos de un contexto tan difícil que ha hecho que la educación nos separe a docentes y estudiantes y que hoy estamos buscando distintas maneras de acercarnos, pues a eso nos vamos acercando, pero teniendo una claridad de qué es lo que queremos enseñar. Por ejemplo, el contenido muchas veces era la matemática. Sin embargo, hoy, por ejemplo, en nuestra mirada, lo que decimos es que el estudiante debe aprender a tomar decisiones, a interpretar esa realidad a partir de conocimiento matemático. El conocimiento matemático que aporta a su contexto es el insumo fundamental para que lo que aprenda sea eso. Y para ello necesitamos que interprete la realidad, que se acerque a ella. Muy bien. Por ejemplo, que establezca relaciones entre datos y que las transforme a expresiones numéricas, a modelos, a fórmulas. Qué difícil a veces para nosotros, los profesores que trabajamos en la matemática, nos cuesta esto, enseñarle a que él pueda construir o construir juntos un modelo explicativo. Muchas veces las fórmulas se las dábamos, pero ¿cómo hacer que él la desarrolle, que él la elabore? Nos dicen que deberíamos partir de situaciones significativas. La gran recomendación que nos dan ahora en general es que hay que partir de la realidad, de acontecimientos a los cuales los estudiantes se enfrentan en su vida diaria, experiencias que respondan a sus intereses. El reto, plantearle interrogantes y la estrategia, darles contenidos, definir qué es lo que tienen que aprender. Qué difícil es, y yo he acompañado mucho a mis colegas en el área matemática en mi país, encontrar situaciones significativas de matemática. Para otras áreas es más fácil encontrarlo. Siempre me dicen, profesor, tengo que enseñar razones trigonométricas. ¿Qué situación significativa puedo encontrar en la vida de los muchachos para enseñarle la situación significativa? O sea, en matemática es una de las áreas quizás más difíciles de encontrar situaciones significativas, porque claro, cuando encontramos un contenido nosotros y queremos enseñar ese contenido, por decir, queremos enseñar sistema de ecuaciones, y al profesor le dicen, encuentre usted una situación significativa ligada a los estudiantes. Entonces, allí los profesores tenemos un problema muy complicado. Estamos tratando de buscar en la vida. Frente a eso, nosotros tenemos un planteamiento. Todas las estrategias actuales, sobre todo en matemática, están usando una técnica muy interesante y se las comento y se las recomiendo y les pido por favor que la vayan trabajando en talleres, en historias, etc. La idea es hacer esto, un hecho, un reto, una estrategia, pero no tiene por qué ser real. O sea, tú, profesor de matemática, no tienes que buscar una situación significativa necesariamente que ocurra en la vida. Lo que hacemos es crear una situación. Y la mejor manera de crear esa situación es hacer un relato, una historia. Entonces, lo que queremos compartir con ustedes, y mucho más para el contexto actual, si quieres enseñar algo, crea tú una situación significativa, que tenga un hecho, un reto, una estrategia, pero que la hagas en forma de historia. Ustedes van a encontrar, por ejemplo, en materiales como WeMath, que es una de las alternativas que nosotros tenemos y que conocemos, y les invito a conocer WeMath de Santillana,
¿Cómo se parte de una historia? Es decir, a veces los profesores de matemática, que somos un poco reacios y más tradicionales, mira, primer capítulo, historia. ¿Qué es esto? ¿Literatura? ¿Qué? O sea, los más duros pensamos así, pero no nos estamos dando cuenta que este es un punto de partida crucial para el aprendizaje actual. Los chicos de hoy parten de la vida real y eso es lo que estamos haciendo. Evidentemente, compartir también tiene la misma estrategia y parte de situaciones, de historias. Entonces, lo que les vamos a plantear es una historia. Vamos a pasar a un pequeño taller, a ver si me acompañan. No está muy lúdico, pero espero que ilustre la idea que queremos transmitirles. Una situación significativa de aprendizaje hoy en día debe ser una historia que plantea una pregunta y que enseña el contenido que tú quieres enseñar. Vamos a pasar a una pequeña historia que se llama El misterio del campamento de verano. Les presento esta mirada que requeriría de mayor tratamiento en video, en esto, pero les voy a mostrar el esqueleto de lo que sería un acercamiento a un conocimiento matemático y a su interpretación. El misterio del campamento de verano. Dos amigos, Luis y Manuel, se encontraron después de terminado un verano y le dice, ¿y qué tal? ¿Cómo fue? ¿Qué es de tu vida? Pues te contaré, mi querido Manuel, que estuve trabajando en un campamento de verano de chicas. Estos dos jóvenes, oh, Manuel, oh, Luis, qué suerte tuviste, le dijo. Fíjate, qué suerte trabajar en verano en un campamento de puras chicas, ¿no? Sí, le dijo. Y cuéntame, ¿cuántas eran? Entonces le dijo, bueno, la población era de 100 chicas, 100 mujeres, ¿no? ¡Ay, qué interesante! Y como eran dos amigos matemáticos, pues el otro le preguntó, ¿y cuál era la edad promedio? Le dijo. Y le dijo, la edad promedio era 18.16 años. ¡Ay, te ganaste, Luis! ¡Qué bien que es de tu vida! Y le decía, no pienses tan rápido así, le dijo. ¿Por qué? Porque si tú sabes algo de estadística y sabes del máximo y del mínimo, te contaré que el máximo es 78 y el mínimo 0.5. ¿Qué? La idea que me daba el promedio, ustedes saben que el promedio da una idea. Cuando uno dice promedio tanto, se imagina que la mayoría es así. Pero cuando uno comienza a manejar otras categorías como observación máxima y observación mínima, pues la idea que Manuel tenía del campamento se distorsionó. Sin embargo, Luis le dijo, pero no te preocupes, pues en este momento tú no tienes la idea, porque tú pensabas de una manera, con una data, y ahora que te he dado dos datos, piensas de otra manera. Eso quiere decir que estás interpretando bien. Bueno, pero no entiendo, le dijo. Lo que pasa es, tendríamos que preguntarnos, ¿cómo tener una idea real del campamento en el que trabajó Luis? ¿Qué tendríamos que hacer? Si por el chat me dan alguna idea, ¿qué cosa podría hacer Luis y Manuel para tener una idea de lo que está ocurriendo en este campamento? Si alguien, por favor, por el chat, a ver si comienza a funcionar. A ver, vamos a ver. Ideas para saber, a ver, cómo podemos tener una idea real del campamento. Porque al comienzo pensábamos que todas eran jóvenes, pero al saber que hay un dato de 87 o de 78 y un dato de 0.5 quiere decir que tenemos una bebita de 6 meses. De 6 meses, ¿no? De 6 meses, sí. Bueno, profesor Wilfredo, ya están comentando. Miren, el campamento era de madres embarazadas y abuelitas. Sí.
Nos Y dice que lo podríamos de graficar, mujeres, representar los personajes. oh, hacer una tabla de frecuencia en principio. Ah, Claro. miren, qué interesante. ¿Cómo tener una idea real del campamento en el que trabajó Luis? Estaban las abuelas, las hijas y las nietas. Y claro, pero ¿cómo saberlo? ¿Cómo Claro, ¿cómo saberlo? Qué saberlo? lindo. Familia para mujeres. Estaban las Una abuelas. tabla Ah, de una tabla de frecuencias. frecuencia. Muy bien. Sí, habría que hacer una tabla de frecuencia, aunque eso es muy trabajoso y Luis y Manuel no están muy animados a hacer eso. A ver, vamos a ver. Y Averiguar averiguar la la moda, nos moda. dice. Sí, averiguar la moda, sacar la Sacar la media. media. Ya tenemos la media. Un sondeo general. Muy interesante. Qué bueno, qué bueno. A ver. Entonces, lo que se le ocurrió a Luis y Manuel, ay, gracias por seguir participando. Eran todas fotografías el sondeo. No, él era de fotografías, dice. Ya. Ajá, Joao Palacios. Hay que ver por el lado de la desviación. Muy bien. Entonces, la historia sigue contando y dice, bueno, hay un elemento que se llama el desvío típico, que es una especie de promedio, que no es promedio, pero que nos podría ayudar. Y ese desvío se obtiene restando cada dato, cada edad del promedio. Como ya tenemos el promedio, comenzamos a ver, ¿y para qué sirve esto? Le dijo Manuel a Luis. Y Luis le dijo, mira, si tú tienes el promedio y tú sabes a qué distancia está cada dato, tú te vas a dar cuenta. Si todos se separan mucho, pues entonces es un campamento de abuelitas con nietas. Pero si no se separan mucho, pues entonces están muy agrupados alrededor de la media. Ah, mira qué interesante. ¿Y cómo podríamos hacer eso? Pues casi como un promedio. ¿Por qué no sumamos esos desvíos? Ah, pues sumemos los desvíos. Y se pusieron a sumar los desvíos. ¡Oh! ¡Qué desgracia! ¿Qué pasa? Sale cero. La suma de esto sale cero. ¿Por qué? ¿Por qué sale cero? Porque el promedio es la mitad y la mitad hacia está a un lado menos y la otra mitad más. Esta idea interesante de encontrar cómo se estaban desviando se cayó por culpa de un proceso matemático. Al hacer esta sumatoria, obtuvimos cero. ¿Qué hacer? Y aquí viene una maravilla de la matemática. Hagamos un artificio. Los matemáticos siempre tienen esta maravilla de crear artificios. No le llamemos trucos, sino son justamente es la creatividad, ¿no? Es decir, ¿qué hacemos? Si el problema está, si yo sumo y resto, ¿por qué no lo llevamos al cuadrado? Le dijo Luis, Luis a Manuel. Manuel es el que no estaba entendiendo. ¿Pero para qué? Le dice. Para quitar ese problema. Porque al elevar al cuadrado nos olvidamos del signo y vamos a tener un número enorme. Sí, es un número enorme. Tranquilo, le dijo Luis a Manuel. Ese número, que es la suma de los cuadrados, pues lo dividimos entre la cantidad y vamos a tener una idea de promedio de lo que estamos buscando. Sí creo que tienes razón, le dijo. A ver, si sumo todos los desvíos, pero al cuadrado, y los divido, tengo una idea. Pero sigue habiendo un problema. No te preocupes, porque así como hicimos el truco de elevar al cuadrado, pues ahora deshacemos ese artificio y le sacamos la raíz. Lo que subimos al cuadrado, le quitamos mediante la raíz. Y el resultado será algo parecido a esto. Sumamos, elevamos al cuadrado, lo habíamos dividido,
y ahora le sacamos la raíz. Y esto nos va a dar una idea de cuán separados están en promedio los datos respecto a la media. Esa idea que se llama el desvío estándar, en la mayoría de veces es presentado directamente como una fórmula. Cuando conversamos con los chicos de secundaria, cuando conversamos incluso con gente en la universidad, este es un concepto que a veces muy claramente no se lo llevan entendido, porque presentado con una historia, planteando que se trata de querer tener una idea de lo que es una muestra. La estadística y los datos muestrales son muy interesantes porque casi siempre en la sociedad nos hablan de promedio, pero los promedios muchas veces son engañosos. En este caso, Manuel se engañó con el promedio al comienzo, incluso la data de máximo y mínimo lo ha confundido. Podríamos buscar la moda, pero el elemento que mejor describe, que mejor acerca a lo que podría ser la descripción de una muestra o de una población, es precisamente este concepto tan especial que es el desvío estándar. Calcularon los amigos y descubrieron que ese valor era más menos 1.58. Ese dato, cuando es muy grande, nos indica que, ¿no? A ver, imaginemos que este dato hubiese salido más menos 10. Ustedes saben que de la raíz cuadrada salen dos valores, más menos 10, quiere decir más, menos. Y como el promedio era 18, más 10, 28, menos 10, 8, y allí sí tendría razón los que participaron en el chat, que era un campamento de mamás, abuelitas y nietas. ¿Qué es lo que nos dice y cómo interpretar 1.58 en este caso de nuestro ejercicio, de este pequeño elemento que estamos trabajando? Mis queridos colegas, a ver qué dice el chat. Ajá, muy bien. La pasaron muy bien. Que la pasaron bien. Muy bien. Por lo menos Luis la pasó bien. Qué linda interpretación. Muy bien. Ok, entonces a lo que queríamos llegar es a que incluso las fórmulas más complicadas las podemos historizar. O sea, y claro, mejores ejemplos de esto, ustedes lo van a encontrar en los materiales que manejamos, en las propuestas, pero llevar a gamificación, llevar actualmente a que los profesores de matemática podamos desarrollar los conceptos a través de historia. Lo que quería compartir con ustedes, pues no vamos a tener mucho tiempo, ¿verdad? Pero lo fundamental es, hoy en día nos interesa darles elementos que sean muy sencillos, quizás muy lúdicos, muy en historia. Y, por ejemplo, WeMath maneja cada capítulo, cada unidad con una historia altamente estructurada. Bueno, lo que yo les he hecho es una historia muy cortita, muy relatada, pero claro, hubiese querido redactarla más, pero lo que interesaba era hacerles un seguimiento de cómo conceptos a veces tan complicados. Muchos de nosotros esto lo aprendimos de fórmula y de memoria, pero pocas veces se nos habría explicado que se trata de encontrar una especie de promedio que me dice, como en este gráfico acá, que si esto es pequeñito, quiere decir que la población está muy pegada al promedio. Y si ese dato es muy grande, pues la población se estira. ¿Qué ha ocurrido? ¿Qué ha ocurrido? ¿Cuál es la interpretación? ¿Cuál es la interpretación? Efectivamente, era un campamento de chicas al que habían asistido
2 abuelitas con sus nietas. Solamente había una abuelita con su nieta y todas las demás eran chicas entre 16 y 22 años, ¿no? Entonces, de alguna manera, lo que podríamos decir es que Luis, pues trabajó en un campamento seguramente muy contento. Así es, están pidiendo que se escriba WeMat. Sí, ya le escribí, por favor, no se preocupe, yo le que se respondí. escriba WeMat. Y en WeMat, por ejemplo, todo capítulo comienza con una historia y la historia estructura los contenidos que se van a trabajar, las estrategias. Entonces, lo que se plantea ahora es, tú les planteas un hecho. Lo que quiero decirles es, queridos colegas, no tienen por qué necesariamente mis colegas de matemática estar buscando situaciones de la vida real para enseñar algunas ideas. Podemos crear historias, podemos crear situaciones. Entonces, la gran recomendación es, hoy necesitamos situaciones que estén ligadas a su entorno. Situaciones que incluso sean lúdicas, que podamos aprender la matemática, no necesariamente como una obligación, sino como elementos que nos van llevando al desarrollo del pensamiento lógico, a tratar de tener una explicación, como en este caso, ¿qué pasó en este campamento? ¿Cuál es el misterio? ¿Cómo es posible que me digas que el promedio es tanto y me digas que la máxima observación es 78? Y la respuesta estaba en el desvío. Y cuando se dio cuenta de este dato que salió al final del cálculo que hicieron estos 2 amigos matemáticos, entonces Manuel recién tuvo una idea, una interpretación del campamento en el que trabajó Luis. El misterio del campamento, de alguna manera, había sido resuelto gracias al uso paso a paso de los conocimientos matemáticos. Obviamente, he puesto un ejercicio que es trabajado entre cuarto y quinto de secundaria. A veces lo aprenden más rápido, pero como una fórmula, pero no como una interpretación. ¿Cómo llevar a nuestros chicos a interpretaciones? Bien. Actualmente estamos trabajando con esquemas de matemática, de enseñanza de la matemática, y que lo que se plantea fundamentalmente es que el estudiante, por ejemplo, acá retomo, que él pueda expresar en un modelo, que es lo que hemos intentado hacer, un conjunto de relaciones, de comparaciones, de trabajar elementos en la vida y que incluyan aspectos de los números que van manejando. La idea es cómo los llevamos de establecer relaciones a transformarlas en expresiones numéricas, en expresiones y en fórmulas y en la construcción que le permita explicar la realidad, que le permita transformar la realidad. Muy bien. Seguramente hay algunas inquietudes y preguntas que ustedes quisieran en este momento realizar. Vamos a abrir el chat para que ustedes puedan hacer alguna inquietud, alguna pregunta, no solo del ejercicio que hemos hecho, sino fundamentalmente de la proposición de trabajar el inicio de las situaciones de aprendizaje a través de situaciones lúdicas, a través de historias, como lo estamos proponiendo tanto en los proyectos tanto de WeMat como los proyectos de Compartir. A ver, profesor Wilfredo, bueno, vamos a esperar sus preguntas de los profesores. Sí. Con muchísimo gusto. A ver, acá tenemos una preguntita. La profesor o el profesor Ale. ¿Proponen trabajar siempre con evaluación formativa? Sí, la evaluación formativa es aquella que nos dice a dónde quiero llegar, en qué momento, dónde se encuentra mi estudiante y cómo debo ayudarlo. Una evaluación es formativa siempre que ayuda al docente a enseñar mejor y al estudiante a aprender mejor. Quizá detrás de la pregunta sospecho una duda. Actualmente, estimados colegas, en la teoría de la evaluación ya no se está utilizando
el hecho de evaluación sumativa y formativa como diferentes. La evaluación sumativa es ahora entendida también formativa. O sea, a eso le llaman evaluación del aprendizaje y también tiene que ser formativa. Y la evaluación del proceso, a la cual se le llamaba antes formativa. Entonces, cuando dice, están proponiendo trabajar siempre con la formativa, eso no significa que solamente se esté trabajando evaluación del proceso. Cuando se trabaja evaluación formativa y es la propuesta que nosotros tenemos, es integral, responde a la evaluación del proceso para el aprendizaje y la evaluación para el aprendizaje. Ambas son formativas. Esa es una buena pregunta y vale también la aclaración. Bien, profesor Wilfredo, tenemos una pregunta de Alejandra. Nos dice, hay estudiantes que se motivan mucho con las historias, que plantean problemas, pero también tenemos los adolescentes que se frustran muy rápido y prefieren la fórmula. ¿Cómo trabajar con ellos? Claro, el problema es que si yo le doy solo la fórmula, lo vuelvo dependiente, y es porque quizá no he logrado tocar el punto de la necesidad de para qué. Recuerden que Luis Rico nos decía que cualquiera sea la forma en que enseñemos, cualquiera sea, digamos, el propósito de la matemática que estemos buscando, ya sea solución de problemas, pensamiento, lo que tiene que estar claro es este contenido que estamos buscando enseñar en matemática, ¿para qué le va a servir? Para tomar una decisión, para construir, para interpretar. Entonces, en ese sentido, si un adolescente no se ha enganchado es porque no ha encontrado el asunto. Y claro, la pregunta es, ¿y para qué? Si le han enviado 10 ejercicios en el que la fórmula resuelve el problema, entonces él va a querer la fórmula. Los chicos son muy, muy prácticos. Pero si la pregunta no es la solución de 10, 15 ejercicios, sino de construir el camino de cómo encontrar la solución, algo así como que hemos estado haciendo en el caso del misterio del campamento, no era encontrar números, sino era encontrar una explicación de por qué los números me daban esa interpretación. Yo diría que por allí estaría la cosa. Sí. Ok, profesor Wilfredo, tenemos otra pregunta. Nos dice, ¿a qué niveles educativos está enfocado WIMAT? Bueno, WIMAT está enfocado para el nivel infantil, es decir, pre-kinder y kinder y primaria también. Bueno, por aquí nos dice la misma Marianela, ¿cómo erradicar el miedo al error en la clase? Por la idea que subyace siempre que ser inteligente es saber matemática. Sí, lo que pasa es que venimos de una tradición de la enseñanza, digamos casi que la matemática es solo exacta, que no hay posibilidad de error. Pero cuando uno trabaja evaluación formativa, justamente aprende de que el error es un acercamiento a la solución y que si ha habido un error, habría que detectar en qué parte del proceso hubo el error. Entonces, enseñar al niño que en el proceso de desarrollo, vamos a suponer que esté usando una estrategia que es comprender el problema, plantear la estrategia de solución, seguir los pasos de la secuencia y comprobar. Si algo falla, el estudiante tiene que ser consciente de que en qué momento está fallando, si en la interpretación, y habrá que trabajar con él en ese aspecto, si en el planteamiento de la estrategia, que el segundo paso estoy siguiendo más o menos a Polya. Si tengo problemas en el planteamiento, pues reforzaremos en una retroalimentación ello. Si el error consiste más bien en los pasos de los procedimientos de la solución, y se nos puede haber escapado algo, o si estamos realmente fallando ya hacia el final. O sea, ¿en qué parte del proceso se encuentra el error? Entonces, el estudiante debería aprender a no tener miedo al error, porque tendría que descubrir más bien algo así como una cultura de control de calidad. Muchos de los maestros ya están enseñando eso y sus estudiantes poco a poco están aprendiendo. Depende muchísimo del profesor, de cómo él les dice lo que se va a hacer. También hemos tenido históricamente maestros castrantes, porque te dicen, tú no has nacido para matemático, ya se acabó contigo, ya no va más, entonces ya mataron a un niño en ese sentido, ¿verdad? Pues hemos tenido maestros así. Yo creo que los maestros también estamos cambiando mucho. Hoy entendemos
los procesos mentales, hoy entendemos mejor los procesos didácticos de la enseñanza de la matemática, y por eso estamos partiendo de ellos, de su mundo, de su realidad, de sus inquietudes, de sus juegos, y tratar de nosotros de acercar incluso lo más complejo, gamificarlo. Y esa es la propuesta que estamos trabajando. Así es, profesor Wilfredo. Voy a aprovechar para poder responder aquí. Me dice Misael, ¿dónde consigo WIMAT? Bueno, estimado Misael, el gestor comercial de tu país, puedes comunicarte. Si tu institución educativa siempre va a tener un gestor comercial de Santillana, él te puede dar mayor información sobre WIMAT. Sí, es un primer año que ya se ha lanzado y la verdad que está logrando realmente resultados en los niños. Bueno, Claro. dice la Miss Laura, ¿recomienda el uso de material concreto para los estudiantes pequeños en esta modalidad virtual? ¿Cuál nos recomienda? Sí, necesariamente. Miren, va a ser imposible que los niños aprendan solo mirando una pantalla, sobre todo los niños pequeños, porque el niño pequeño necesita operar, manipular. Y por eso nosotros hablamos de conexión tecnológica, humana y material. La conexión tecnológica se da a través de Internet y de los dispositivos, pero la conexión humana la podemos hacer, como en este caso, gracias a la tecnología, gracias al Zoom, gracias a los medios en los que puede haber sincronía. Pero además de ello, sobre todo en los niños más pequeños, se necesita conectividad material. Eso significa que el niño tiene que tener un material con el cual él tiene que manipular. Entonces, en los grados más pequeños, por más que tengamos educación a distancia, nosotros profesores tenemos que, en alianza con los papás que están al otro lado, o gracias a que hay materiales, hay textos y hay material, por ejemplo, hay baterías enormes, por ejemplo, el proyecto Singapur tiene muy claro material concreto. Si no hay material concreto, el niño no va a avanzar. Eso está clarísimo hoy en día. Y en todas las demás, en todos los demás proyectos, para nosotros en WIMA, para el proyecto Compartir, para todas las propuestas actuales, esta idea es fundamental. No existe aprendizaje en los niños pequeños si no hay manipulación concreta, ¿no? Eso ya Brunner lo había manifestado de manera clarísima cuando él hablaba del aprendizaje icónico y simbólico. O sea, no es tan simbólico el aprendizaje y menos de la matemática. No sé si eso contesta a esa interesante pregunta, estimada Catherine. Sí, y también ampliar un poquito, si usted me permite, profesor Wilfredo. En la propuesta de WIMAT, los maestros van a acceder a un bolsón de materiales estructurados que varían de grado a grado. Es decir, un bolsón bastante amplio, ahí tenemos material base 10, geoplano, también tenemos sólidos geométricos, un tangram, ¿no? Ficha de numeración que varía de primero a sexto grado de primaria, ¿no? Bueno, y ahora en la virtualidad le comento un poco los colegios WIMAT que están trabajando en Perú. Si bien es cierto, no han tenido el material estructurado en casa. Entonces, ¿qué cosa han hecho? Le hemos brindado talleres y asesorías para el material no estructurado, ¿no? Aquel material que está en casa, la bandeja de huevos, por ejemplo, o realizar una balanza, se puede decir casera, con el uso de un colgador de ropa, y pabilo y vasos, ¿no? Descartables. Entonces, no dejemos como excusa, ¿no?, la virtualidad para dejar de trabajar con el material manipulativo, ¿no? Así es. Y ya al final de la ponencia los voy a invitar a una semana WIMAT, donde justo va a haber talleres, ¿no?, de cómo realizar estos tipos de materiales, ¿no?, caseros, para que no se pierda el niño esa oportunidad de tocar realmente y manipular la matemática, ¿no? Sí. Sí, yo creo que esa pregunta ha sido fundamental. No se olviden que necesitamos garantizar conectividad tecnológica y la mejor, y las plataformas actuales son óptimas. Se están utilizando recursos de gamificación con juegos, con formas de calificación, pero no se olviden que los más pequeños, la conectividad material concreta es vital. Hay que construir en la casa como acaba de decir Catherine, con material de reciclado, con elementos,
Un profesor no puede solo contentarse con tener esa conexión o dar pautas o que los chicos sigan un juego virtual, sino también tienen que aprender manipulando y entonces estaríamos teniendo una mirada integral del aprendizaje. Bien. A ver, creo que antes de concluir yo tenía que compartir con ustedes algo más. Esto es un minuto sobre esta mirada, por favor. Permítanme un segundito. Sabemos que los cambios son retadores y compartir puede acompañarte en este proceso. El aliado en transformación educativa que se adapta a los objetivos de tu colegio y le garantiza a cada estudiante que sus experiencias estén conectadas con el mundo real. ¿Cómo? 1. Poniendo al estudiante como centro e integrando activamente a quienes impulsarán su aprendizaje. Y 2. Por medio de un proceso de mejora continua en el que los profesores aprenden a implementar metodologías que potencien sus habilidades, con la asesoría del equipo de expertos académicos más grande de Latinoamérica. El lugar donde aprendemos se transforma de manera natural en un entorno digital innovador y diverso, y los estudiantes desarrollan la creatividad, el pensamiento crítico y descubren sus talentos. Hoy, compartir tiene el futuro de la educación y lo pone en tus manos. Muy bien. Ok, profesor Wilfredo. Ajá. Muchas gracias, profesor Wilfredo. Para mí ha sido un gusto acompañarlo una vez más, de los tantos talleres que trabajamos, que lo acompaño en Perú. Bueno, para mí es un gusto y yo creo que los profesores están muy contentos también de esta ponencia. Muy bien, yo solamente para despedirme, estimados colegas de América Latina, de todos los países que nos han acompañado, lo que hemos querido compartir fundamentalmente es la gran preocupación que tenemos sobre los cambios de la enseñanza, sobre los cambios del aprendizaje. Los chicos de hoy ya no aprenden como aprendimos nosotros. Ellos aprenden desde una manera diversa, y uno de los primeros acercamientos, no hemos podido desarrollar todos, obviamente, pero el primero es partir de mundos reales o imaginarios que los enganchen, y la mejor estrategia que hasta ahora se está desarrollando en general en la enseñanza de la matemática es generar historias que articulen esto que se llama la situación de aprendizaje, que planteen una situación real o ficticia, que planteen las preguntas con las cuales vamos a entrar y que planteen la batería de contenidos que va a permitir articular y construir esa maravillosa aventura de aprender matemática. Estimados colegas, para mí ha sido un gusto y un honor acompañarlos y agradezco mucho a Catherine, a Santillana y a todo el proyecto por esta oportunidad. Hasta una nueva oportunidad. Muchas gracias, profesor. Reciba los saludos de Patti Solís, profesor Michel, profesora Amanda, de diferentes países como Costa Rica, El Salvador, Argentina, Ecuador, Colombia, Perú, México, ¿no? Está aquí, muchas gracias totales. Gracias totales. Bien, yo quisiera invitarlo a usted también, profesor Wilfredo, y a todos los maestros. Voy a poner rapidito por aquí, voy a compartir un ratito pantalla. Esta semana vamos a desarrollar la semana WeMath, ¿no? Entonces vamos a compartir una serie de ponencias donde dentro de ellas también está cómo podemos trabajar el uso de material concreto en la modalidad que estamos viviendo, ¿no? Esta semana WeMath, para participar, lo único que tenemos que hacer es darle like a Santillana, a la página de Facebook, de Instagram, de Santillana Colombia y de Santillana Perú. Ahí van a encontrar ustedes un link para poder ingresar a una página web que solamente le va a pedir sus datos, ¿sí? Y ustedes van a poder acceder a todas las ponencias que durante la próxima semana van a poder participar. Todo va a ser netamente temas matemáticos, bastante interesantes, y les sugiero que participen porque va a haber muchas novedades, van a conocer la propuesta WeMath que tanto el profesor Wilfredo nos estaba comentando, y bueno, será hasta otra oportunidad también con mi persona. Muchas bendiciones y todavía no salgamos de casa. Muy bien, conmigo también. Adiós entonces. Muy bien, muchas gracias. Hasta luego, cuídense. Hasta luego, profesores. Chao, cuídense.